Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos contentas, la verdad, estamos felices todos acá de poder estar en una transmisión más junto a ustedes. Espero que cada uno esté muy bien desde sus hogares. Me alegra verlos conectados junto a la iglesia. Creo que hemos tenido una semana bastante hermosa, la semana pasada con la Santa Cena que vivimos. Así que estoy muy contenta, la verdad, de lo que hemos podido vivir como iglesia, en los grupos Conexión y así en cada vez que nos conectamos como iglesia creemos que hay un encuentro especial. Así que estoy feliz también un día más de poder estar junto a ustedes este día viernes. Y la verdad es que he sentido hablar de un tema que a lo mejor ya hemos tratado muchas veces, pero creo que, no sé, de alguna manera quizás Dios quiere hablarlo una vez más y contar una vez más esta historia que a lo mejor es muy conocida para todos ustedes, pero una historia que en lo personal a mí me llega mucho y es la historia de Elías, que justamente después de que Elías hace grandes milagros, ¿cierto? Y demuestra que Dios, que Jehová es el Dios verdadero, hay una situación que Elías tiene que vivir. Y eso es lo que les quiero leer el día de hoy, que se encuentra en Primera de Reyes 19 y el versículo del 1 al 9. Y dice así: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol que retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado, sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó toda la noche. Yo creo que muchas veces hemos leído esta parte, esta historia de Elías, ¿cierto? Muchas veces la hemos tocado incluso hablar en la iglesia. Y a lo mejor, como le decía, una historia que ya todos conocemos, pero la verdad es que siempre es bueno poder volver a, a llevar nuestra alma, ¿cierto? Hasta esa historia y descubrir que realmente hubieron muchos hombres en la Biblia que tuvieron que pasar por persecución, por momentos de aflicción, momentos críticos, ¿cierto? Por problemas, como fue en este caso el caso de Elías. Elías lo único que podía ver en ese momento era su sentencia de muerte, ¿cierto? No importaba a lo mejor lo que pudo haber hecho antes, ¿cierto? La grandeza, los milagros de Dios, sino que lo que en ese momento golpeaba su alma era el hecho de que estaba sentenciado a muerte, ¿cierto? Por una mujer que quería verlo morir. Y yo creo que cada uno de nosotros de alguna manera también hemos tenido que pasar por temporadas de ansiedad, de temor, a lo mejor no como Elías, ¿cierto? No a lo mejor sentenciado a muerte, pero sí a lo mejor hay diagnósticos en nuestras vidas que nos han hecho ver o pensar incluso en la muerte misma, ¿cierto? Tiempos de ansiedad, de tristeza, de depresión. Hay temporadas que nos ha tocado un poco difícil, ¿cierto? Yo creo que para todos los que están viéndonos, ¿cierto? Han tenido que a lo mejor en algún momento de su vida atravesar o quizás están viviendo en este mismo momento algún tipo de problema o algún tiempo de aflicción. Y es que
¿qué pasa con esto? Que es como que el presente se plasma en nosotros, ¿cierto? Y no podemos mirar hacia el futuro con una esperanza. Tenemos tan arraigado, ¿cierto?, el presente, lo que estamos viviendo, el tiempo de aflicción, nuestra sentencia, que eso nos impide poder mirar hacia adelante con una esperanza de vida, con lo que Dios nos ha dicho. Yo pensaba mucho en esto, y hay un texto que queda en Jeremías 29:11, y es un texto maravilloso que yo quiero que hoy día podamos reflexionar en él, y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hay un futuro que nos espera junto al Señor. Hay una esperanza, y esa esperanza solamente la puede dar el Señor. Quizás nosotros podemos ver por nuestros medios, buscar un futuro bueno, ¿cierto? Tratar de hacer cosas para tener un buen futuro, pero realmente la única forma de que nosotros tengamos un buen futuro y una esperanza es permanecer en el Señor, permanecer en sus planes, permanecer en el propósito que el Señor tiene. A Elías le esperaban propósitos, mucho más propósitos. Elías en este momento se quería morir, ¿cierto? Él dice al Señor que se lo lleve, que ya no quiere vivir, ¿cierto? Pero viene el ángel del Señor que está ahí junto a él, ¿cierto? Y hay otra versión de la Biblia que dice: largo camino te resta aún. Eso podríamos pensarlo, que a Elías todavía le quedaba mucho propósito por cumplir, formar un discípulo, ¿cierto? Y es así también como a nosotros nos esperan propósitos por cumplir, que a lo mejor no podemos visualizarlos porque estamos viviendo una mala época, pero sí o sí el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros, tiene un propósito bueno, tiene un plan que a lo mejor nosotros ni siquiera imaginamos. Esos son los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y es lo que Él quiere que sepamos, que aunque tengamos que atravesar temporadas difíciles, problemas, ¿cierto?, persecución o lo que sea, saber que Él tiene un buen futuro para nosotros. Por tanto, el presente es solo una época que estamos teniendo que atravesar. El miedo de Elías estuvo lejos de cumplirse. ¿Sabe por qué? Porque el miedo más grande que tenía Elías era morir, ¿cierto?, en manos de quienes lo perseguían, de esta mujer. Y fíjese que este miedo tan grande que Elías tenía no se llegó a concretar, porque el Señor tenía otros planes para él. El Señor no iba a dejar a su hijo solo, ¿cierto? Y sabe que la muerte de Elías fue ni siquiera podríamos decir que fue una muerte. Él fue llevado al cielo directamente por un carro de fuego que descendió del cielo y se lo llevó. Elías no vio la muerte. Eso que a lo mejor él tenía tanto miedo, no se concretó, no lo llegó ni siquiera a ver. Y es que eso nos pasa a nosotros. Muchas veces vivimos con muchos miedos, y yo creo que todos nosotros tenemos miedo en nuestro corazón, ¿cierto?, por los cuales vivimos, y creo que esos miedos, muchos de ellos nunca se van a llevar a cabo, por lo cual nosotros nos preocupamos de más, se podría decir, ¿cierto? Quien tiene la última palabra es el Señor. Él es el que tiene la última palabra siempre. Aunque nosotros estemos atemorizados, muchos de los miedos que yo tengo y que usted tiene no se van a llegar a cumplir, porque el Señor simplemente no lo va a permitir, así como le sucedió a Elías, que su miedo más grande ni siquiera estuvo muy lejos de cumplirse, porque realmente Elías ni siquiera vio la muerte. Muchos de nosotros nos desesperamos por nuestro presente, pero debemos mirar el futuro que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay un futuro que nos espera por delante, hay un buen futuro que el Señor quiere darnos, ¿cierto? El propósito de Elías no era permanecer en la cueva. Elías se queda en esta cueva, ¿cierto? A lo mejor depresivo, ¿cierto? Con mucha angustia, con mucha ansiedad. Pero el propósito del Señor no era que Elías se quedara en esta cueva, sino era mucho más allá. Elías tenía mucho más por dar. Y fíjense que incluso Elías se aparece en la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús se va al monte, ¿cierto?, con sus discípulos más cercanos,
Él muestra toda su gloria, Jesús muestra toda su gloria, ¿cierto? Su rostro se ilumina, ¿cierto? Refleja una luz resplandeciente, sus ropas, todo, ¿cierto? Es como que se deposita la misma gloria del Señor cayendo sobre Jesús. ¿Y sabe quién aparece junto a él? Moisés y Elías. Así que Elías atravesó por una mala temporada, tuvo que pasar a lo mejor en una cueva, pero Elías le esperaba mucho más, incluso el honor de estar junto a Jesús, de poder conversar, porque la palabra dice que estaban hablando, ¿cierto? Los tres. Entonces, hay muchas cosas que el Señor tiene para nuestras vidas, hay mucho todavía por recorrer, hay un largo camino que todavía tenemos que correr. Y el Señor no quiere que nosotros pasemos mirando nuestro presente como el único objetivo que tenemos en la vida. Porque puede que nuestro presente en este momento sea un mal presente. Puede que usted o yo esté viviendo una temporada difícil en este momento. Quizás estamos pasando por una etapa complicada, de mala salud quizás, o problemas con la familia, o tristeza simplemente en nuestro corazón, o tantas otras cosas. Sin embargo, el Señor hoy día nos está diciendo que Él tiene un plan para nosotros, que para sus hijos, aquellos que se disponen en sus manos, aquellos que le buscan, aquellos que aman al Señor, que entregan su vida al Señor, Él tiene buenos planes para cada uno de sus hijos. Tiene un futuro mejor. No nos vamos a quedar en la cueva. No, aún hay mucho más por ver. Tenemos que mirarnos hacia el futuro que Dios tiene deparado para cada uno de nosotros. Nuestras malas temporadas no van a durar para siempre. Muchas veces los problemas que nosotros atravesamos creemos que van a ser eternos. No sé si a ustedes le han pasado, pero a mí por lo menos me pasa que de repente estoy atravesando por un problema, por una aflicción, y pareciera que esa aflicción no va a acabar nunca, ¿cierto? Sin embargo, todo tiene una fecha de vencimiento, y esa mala temporada que a lo mejor usted está atravesando también tiene un término, no va a durar para siempre. En algún momento esa aflicción va a acabar y va a comenzar a venir una bendición sobre su vida. Va a comenzar a ver la luz de a poco sobre ese problema, y pronto va a ver que sí tenía una solución. Recuerde que para los hijos del Señor, Él nos tiene cubiertos bajo sus alas de amor. Estando en Dios, nuestro futuro está asegurado, solamente en Él, como les decía. No pensemos que a lo mejor nosotros haciendo cosas, ¿cierto? O preparándonos quizás para el futuro vamos a poder estar mejor, ¿cierto? Hay muchas personas que de repente, no sé, yo he escuchado que cuando se vienen como estos alarmas, ¿cierto? De que se va a acabar ciertas cosas, de que algunos se fueron corriendo, ¿cierto? A comprar un montón de mercadería para guardar. Y de esa manera nosotros creemos que vamos a tener un futuro asegurado a lo mejor, ¿cierto? Pero realmente el futuro seguro está en el Señor. Solamente Él nos puede dar una esperanza y una vida, decía acá, ¿cierto? El texto, que lo voy a volver a repetir, que dice, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Un futuro con esperanza, un futuro lleno de esperanza de parte del Señor. Entonces, dejemos de concentrarnos en el presente, en el problema, y pongamos nuestra esperanza en Dios. Yo sé que muchos de nosotros quizás nos cuesta, ¿cierto? Porque nos concentramos en el aquí, en el ahora, en lo que estoy pasando, y como que ese problema no nos deja ver más allá de lo que el Señor tiene. Pero créame que siempre el Señor va a tener la última palabra. Y para los que amamos al Señor, para los que estamos en Dios, para los que seguimos sus caminos, para los que somos sus hijos, para ellos el Señor tiene un buen futuro, un propósito, ¿cierto? Que solamente se puede llegar a cumplir si nosotros primeramente ponemos de nuestra parte, acercándonos a Dios, aferrándonos a Él, no alejándonos, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Siempre lo decimos, pero es la verdad. Estos tiempos es donde menos tenemos que alejarnos del Señor.
todo lo contrario, es donde más debemos acercarnos a Él, porque estos tiempos no son buenos. Por tanto, si nosotros nos acercamos al Señor, estamos cerca de su presencia, nos tomamos de su mano y no nos soltamos, vamos a poder ver un buen futuro. Y esta temporada que quizás es mala, ¿cierto? A lo mejor estamos viviendo momentos difíciles, a lo mejor usted está teniendo muchos problemas, o a lo mejor está en un periodo de ansiedad, de temor, de depresión, no lo sé. El Señor lo sabe. Pero si es así, confíe que esto no va a ser para siempre. Que si usted se acerca al Señor, que si usted se aferra de verdad al Señor y le entrega su vida, el Señor va a tener un buen futuro para usted. Pero primero tenemos que acercarnos a Dios, aferrarnos a Él, tomarnos de su mano y no soltarnos más. Y créame que así como Elías, que a lo mejor en algún momento quiso hasta morirse, ¿cierto? Pero no sabía lo que le deparaba el futuro, pero Dios sí lo sabía. Así también a nosotros. Hoy día a lo mejor muchos hemos pensado en derrotar, de manera que estamos derrotados, ¿cierto? Hemos pensado en la derrota, hemos pensado en el fracaso, hemos pensado en los temores. Pero sin embargo, hoy día el Señor quiere llevarnos más allá. Quiere que podamos atravesar esta línea y decir, bueno, quizás decir yo estoy en este presente, pero yo no me voy a quedar aquí. Yo voy a seguir avanzando y voy a llegar al futuro que el Señor tiene para mi vida. Así que confiemos en el Señor, dispongamos nuestra vida y nuestro corazón a Él, y sé que Él va a tener un buen futuro reservado para cada uno de nosotros. Yo quiero que podamos orar en este momento. Sobre todo le voy a pedir que si usted está pasando por problemas, que con más fe podamos hacer esta oración, pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros y que a sus hijos, ¿cierto?, nos pueda Él cuidar, proteger y sacar, ¿cierto?, adelante hacia un buen futuro, el futuro que Él nos tiene reservado a cada uno de nosotros. Padre, yo te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú nunca nos has dejado, Señor, porque eres un Padre bueno, Señor, que está con sus hijos, que nos ama. Señor, yo te pido sobre cada persona que quizás se encuentra atravesando un tiempo de aflicción, un momento triste quizás de su vida, o esté pasando por problemas o por temores, que tú los puedas alentar, Señor, sabiendo que esta temporada no va a ser para siempre, sino que ellos van a poder, Señor, salir adelante victoriosos con tu ayuda, Padre. Y aún los que no se han acercado a ti, que tú puedas, Señor, aparecerte, encontrarte en sus caminos para que ellos se puedan dar cuenta de que tú, Señor, eres la única esperanza que el ser humano puede tener de verdad, Señor. Que tú eres la única salida, Señor, a cada caos que hay en nuestra vida, Padre. Y que tú siempre serás, Señor, nuestro Padre, que nos ama, que nos protege, que nos cuida, Señor. Bajo tus alas de amor, Señor, estamos seguros y confiados, Padre. Yo te pido por cada persona que se encuentra en aflicción para que tú, Señor, vayas a sus vidas, Señor, en este momento. Puedas sanar sus corazones y darle la paz que necesita. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Puedas colocar esa paz en nuestros corazones, Señor, para nosotros poder continuar mirando hacia el futuro que tú nos tienes, Señor. Porque el presente a lo mejor no es bueno. Pero, Señor, si miramos hacia el futuro, vamos a ir con esperanza de que tú tienes algo bueno reservado para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy las gracias por este tiempo, Padre, y te doy las gracias porque tú eres bueno, Señor, eres fiel y siempre nos recuerdas, Señor, que tu paternidad sobrepasa todo, Señor, que tu amor no tiene límites y que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Que si nos acercamos a ti y somos tus hijos verdaderos, tú estarás con nosotros y no nos vas a desamparar nunca. Gracias por todo este tiempo, Señor, y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y recuerden, miremos al futuro con los ojos del Señor, hacia un futuro de esperanza que el Señor nos tiene reservado a cada uno de los hijos que le siguen y le aman. Que el Señor les bendiga.